Shalom a todos. Hoy vamos a estudiar la primera parte de Vayikra. Hashem enseñó que existían 10 especies de animales kosher. De ellas, 3 son domésticos y las otras 7 pertenecen a la fauna salvaje. Sin embargo, en su sabiduría no quiso exigir al pueblo el difícil esfuerzo de tener que salir por las montañas y los campos y capturar animales salvajes con el fin de presentarlos como corbanot. Y por esa razón estableció que únicamente los animales domésticos fueran aceptados como ofrendas, ya que podían criarse fácilmente en los establos de cada familia. Y las 3 especies que eran autorizadas fue el toro, también tenemos el carnero y la cabra. Y estos 3 animales también encierran un profundo simbolismo, pues nos recuerdan los méritos de nuestros patriarcas. El toro evoca el mérito de Abraham Avinu, quien corrió con diligencia para buscar un becerro y ofrecer a sus invitados la mejor atención posible. El carnero nos hace recordar a Isaac Avinu, ya que en el momento de la caída, un carnero fue ofrecido en sacrificio en lugar de él. La cabra representa a Jacob Avinu. Y cuando Rivka le dijo: toma el rebaño, 2 cabritos buenos y tráemelos para preparar la comida de tu padre, aquellas palabras adquirieron un significado mucho más profundo. El Todopoderoso declaró que esos cabritos no solamente serían buenos para Jacob en aquel momento, sino que también para sus descendientes, porque mediante las ofrendas de los cabros jóvenes, Israel obtendría expiación por sus pecados. Existe además una enseñanza muy significativa relacionada con estos 3 animales. Todos ellos tienen una característica en común, y es que son víctimas de los animales más fuertes. El toro suele ser perseguido por el león. El carnero suele ser perseguido por el lobo. Y la cabra suele ser perseguida por el puma. Y precisamente por ello, Hashem escogió estas 3 especies para ser presentadas como corbanot, enseñándonos un principio eterno. Y es que el Todopoderoso siempre se coloca del lado de quien es perseguido, aquel que sufre la agresión, y que nunca se opone del lado del agresor. Surge entonces una pregunta: ¿por qué la Torá primero menciona al toro? Es decir, que lo menciona primero que todos los animales aptos para los sacrificios, como aparece en Vayikra 1:2. La respuesta transmite una enseñanza enorme, que es muy enorme en importancia, y que es que al colocar al toro en primer lugar, Hashem estaba demostrando que los hijos de Israel no eran los verdaderos responsables de haber originado el culto al becerro de oro. Y este concepto puede comprenderse mediante una parábola. Se había difundido un rumor que la hija del rey estaba manteniendo una relación secreta con un joven perteneciente a la nobleza. Entonces, el rey ordenó investigar cuidadosamente el asunto, y después que lo hizo, comprobó que aquellas acusaciones eran completamente falsas. Sin embargo,
quedaba un problema. ¿Cómo limpiar el buen nombre de su hija ante todos los que habían escuchado los rumores? Entonces el rey decidió organizar un gran banquete y ordenó que precisamente aquel joven, cuya reputación también había sido dañada por las falsas acusaciones, ocupara el lugar de mayor honor, sentándose a la cabecera de la mesa. Y de esta manera, delante de todos, el rey dejaba claro que las sospechas no tenían fundamento y restauraba públicamente la honra de su hija. De manera semejante, después del episodio del becerro de oro, las naciones comenzaron a despreciar a Israel y le acusaban diciendo con desprecio: ustedes fueron los que hicieron el becerro de oro. Sin embargo, Hashem examinó cuidadosamente aquellas acusaciones y determinó que no eran correctas. La verdadera responsabilidad recaía sobre el Erev Rav, es decir, el grupo de extranjeros que se había unido al pueblo al salir de Egipto. Y fueron ellos quienes fabricaron el becerro y proclamaron: estos son tus dioses, Israel. Para dejar sin efecto aquellas acusaciones y demostrar públicamente que tales calumnias carecían de fundamento, Hashem dispuso que el toro apareciera en primer lugar dentro de la lista de los animales aptos para ser ofrecidos como corbanot. Y de esa manera reivindicó el honor de Israel y dejó claro que la culpa no podía atribuirse a toda la nación. Aunque varias especies de animales y aves pueden presentarse como sacrificio, existe una excepción notable. Y es que ningún pez puede ser ofrecido en la misbia. La razón es que los mamíferos y las aves poseen una constitución física que guarda cierta semejanza con la del ser humano, lo que los hace aprobados para servir como expiación para las fallas del hombre. En cambio, el pez tiene una estructura completamente distinta al del ser humano y por ello no puede desempeñar esa función expiatoria. Dentro de las aves, solamente 2 especies fueron aceptadas para los corbanot. Tenemos las tórtolas adultas y tenemos las palomas jóvenes. Y así, como Hashem eligió entre los animales domésticos aquellos que suelen ser perseguidos por otros más fuertes, también seleccionó entre las aves especies indefensas, acostumbradas a ser atacadas por las aves de rapiña. Y de esa forma vuelve enseñando que con su favor siempre, pero siempre se inclina hacia el que es perseguido y no hacia aquel que persigue. Y la halajá distingue entre ambas especies. En el caso de las tórtolas, únicamente las adultas son aptas para el sacrificio. En cambio, cuando se trata de palomas, solamente pueden ofrecerse las más jóvenes. ¿Y por qué existe esa diferencia? Hashem declaró que las tórtolas que son adultas eran apropiadas porque cuando una de las 2 parejas muere, la otra permanece fiel y nunca, pero nunca busca un nuevo compañero. Esa fidelidad simboliza al clan Israel, que permanece unido al único verdadero Dios y jamás
lo reemplaza por ningún otro poder. Sin embargo, con las palomas ocurre lo contrario. Las palomas adultas no son aptas para los sacrificios porque desarrollan un comportamiento excesivamente posesivo entre sus parejas. Los celos de ellas provocan rivalidades, provocan conflictos innecesarios, razón por la cual no fueron aceptadas como ofrenda. Los pollos también quedaron excluidos por completo de los corbanot, debido a que son considerados aves de conducta inmoral. Antes de ofrecer un ave sobre el altar, debía extraerse del buche junto con las extrañas que contenían alimento ya digerido. Y Hashem explicó el motivo de este procedimiento. Como las aves encuentran alimento mientras vuelan libremente de un lugar a otro, y con frecuencia consumen comida indebida, es decir, robada, por esa razón, el buche que contiene ese alimento debía retirarse antes de presentar el ave como ofrenda. Y con los animales domésticos sucede algo distinto. Ellos pueden ser ofrecidos íntegramente, ya que reciben su alimento directamente de sus dueños. Y ellos no viven buscando comida ajena. Y por ello, no existe la misma preocupación respecto al origen de dónde hayan conseguido lo que han comido. Y surge una pregunta interesante. ¿Quiénes pueden presentar corbán? La Torá establece que todo judío, ya sea hombre o ya sea mujer, tiene la posibilidad de presentar un corbán ante Hashem. Y este privilegio no está reservado únicamente para quienes observan perfectamente todas las mitzvot. Incluso un judío que no ha sido constante en el cumplimiento de la Torá puede traer una ofrenda. Sin embargo, existen sus excepciones. No se acepta la ofrenda de un epícoros, es decir, de quien rechaza los fundamentos de la fe, ni tampoco se acepta la ofrenda de quien profana el Shabbat de una manera pública y deliberada. Y en cuanto a los no judíos, también pueden presentar una ofrenda. Pueden presentar la ofrenda olá, es decir, la ofrenda de elevación, la cual se consume completamente en el altar. Este sacrificio, inclusive, lo puede presentar quien todavía practica la idolatría. Y la esperanza es que al pasar el tiempo, esa persona abandone sus creencias equivocadas y reconozca la soberanía del Todopoderoso y acepte vivir conforme a los 7 mandamientos de Noah. Los mandamientos que Hashem estableció para toda la humanidad. La Parashá Vayikra desarrolla las leyes correspondientes a 5 clases principales de corbanot. La primera que nosotros tenemos es la olá. La olá es la ofrenda completamente consumida por el fuego. La segunda que tenemos es la ofrenda minjá. Esa es la ofrenda de harina o de alimento. La tercera que nosotros tenemos es la ofrenda chelamín. Y la ofrenda chelamín es la ofrenda de shalom, es decir, la ofrenda de paz o comunión. Y tenemos la cuarta conocida
como la ofrenda Hatat, que es la ofrenda presentada por el pecado. Y como quinta, tenemos la ofrenda Asham, que es la ofrenda que se da por la culpa. Cada una de estas categorías posee un propósito específico y responde a diferentes situaciones espirituales y alágicas. Los acontecimientos relacionados con la consagración e inauguración del Mishkan también aparecen relacionados en la parashá de Tetzaveh. 7 días antes que el Mishkan fuera levantado de manera definitiva, es decir, el día 23 del mes de Adar, Hashem ordenó a Moshe que reuniera a Aarón y a sus hijos, quienes serían los Kohanim, y durante esos largos 7 días debían recibir una preparación especial para aprender el uso correcto de las vestiduras sacerdotales, y también para familiarizarse con todos los preceptos relacionados con el servicio de los sacrificios. Además, Hashem le indicó a Moshe: llama a Aarón y anímalo a aceptar la responsabilidad de desempeñarse como el futuro Cohen Gadol. Y era necesario convencerlo con palabras de aliento por 2 motivos. El primero era que Aarón todavía se sentía profundamente desanimado a causa del disgusto que tanto Hashem como Moshe le habían manifestado después del episodio del becerro de oro. Aquel acontecimiento había dejado un sentimiento de pesar y de humildad, por lo que necesitaba ser fortalecido antes de asumir la enorme responsabilidad de dirigir el servicio sagrado del Mishkan. Además, su profunda humildad le impedía desear el cargo tan elevado como el de Cohen Gadol. Él no buscaba honores para sí mismo, sino que, por modestia, prefería mantenerse apartado de una posición tan distinguida. Por esta razón, Hashem le dijo a Moshe: reúne a toda la congregación en el atrio del Mishkan, para que presencien las ceremonias de consagración que se celebrarán durante los 7 días de su inauguración. Y al escuchar esta orden, Moshe se preguntó cómo sería posible cumplirla. El atrio del Mishkan medía 50 por 100 codos. Esto era aproximadamente 25 por 50 metros. Además, una parte era considerable que su espacio estaba ocupado por el Mishkan y abarcaba unos 200 codos cuadrados. Y a esto se sumaba el Mizbea, el Kiol, reduciendo más aún el área disponible. Entonces, humanamente era totalmente imposible que un lugar de esas dimensiones pudiera albergar a 600,000 hombres. Entonces, Hashem respondió a la inquietud de Moshe diciéndole que no se preocupara por la manera en que aquello ocurriría. El Todopoderoso tiene el poder de hacer que un espacio limitado contenga mucho más de la capacidad natural le permita. Y entonces, así lo hizo. Y este tipo de milagros no fue un hecho aislado. En distintos momentos de la historia, Hashem realizó prodigios semejantes. Durante la plaga de ampollas en Egipto, Hashem ordenó a Moshe y también le ordenó a Aarón que cada uno tomara
un puñado de hollín. Entonces Aarón le entregó el suyo a Moshe. Y milagrosamente Moshe pudo sostener en una sola mano 4 puñados de hollín. Es decir, los propios suyos y los de Aarón, para luego lanzarlos al cielo. Otro ejemplo ocurrió en Meribá. Allí Moshe y Aarón reunieron a toda la nación frente a la roca de que Hashem haría brotar agua. Y a pesar de la enorme cantidad de personas, se produjo un milagro de que cada judío se encontraba colocado frente a la roca para presenciar aquel acontecimiento. Y algo similar sucedió cuando el pueblo estaba a punto de cruzar el río Jordán. Y Josué congregó a toda la congregación en el reducido espacio comprendido entre las varas del Aarón. Entonces anunció, por medio de este milagro, el cual ustedes caben en un lugar tan pequeño, comprenderán que Hashem vive y actúa en medio de ustedes. Y del mismo modo, durante los 7 días de inauguración de Mishkan, el atrio logró contener los 600,000 hombres de Israel, a pesar de que aquello superaba por completo cualquier posibilidad natural. Y este mismo fenómeno volvió a repetirse con frecuencia en la época del Beit HaMikdash. Aunque el atrio se llenaba de una multitud inmensa de peregrinos, cuando llegaba el momento de la oración, ocurría un milagro extraordinario. Cada persona se encontraba dentro de su propio espacio suficiente para inclinarse y rezar con comodidad, disponiendo aproximadamente de 4 codos hacia la parte del frente y un codo de separación hacia las distintas direcciones. Finalmente, el Midrash enseña que en el futuro volveremos a contemplar un milagro grande de esta naturaleza, cuando Hashem resucite a todos los tzadikim, a los justos, desde la época de Adán hasta el final de las generaciones, los va a reunir en Eretz Israel. Entonces, la tierra se expandirá milagrosamente para dar cabida a todos. Ningún judío sufrirá por la falta de espacio, pues el Todopoderoso hará que la tierra podrá contener mucho más de lo que naturalmente sería posible.